Le damos la bienvenida al módulo de la encuesta de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas del navegador indígena. En este vídeo les presentamos las políticas, planes, medidas, leyes y marcos de aplicación en materia de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente. La debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, conocida por sus siglas en inglés HREDD, es el proceso mediante el cual las empresas identifican, es decir, realizan una evaluación exhaustiva de sus operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales para detectar los riesgos en materia de derechos humanos, previenen, es decir, adoptan medidas proactivas para evitar, causar o contribuir a los riesgos identificados anteriormente, mitigan, es decir, reducen la gravedad o la probabilidad de impactos negativos cuando la prevención no es completamente posible, y dan cuenta de sus impactos negativos reales y potenciales en los derechos humanos, así como en el medio ambiente, lo que significa garantizar la transparencia y la responsabilidad mediante el seguimiento, la presentación de informes y la comunicación de cómo se abordan los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente. En este proceso, es importante tener en cuenta los impactos negativos reales y potenciales. Esto incluye los daños que ya se han producido como resultado de las actividades, los productos o las relaciones comerciales de una empresa, así como los daños que podrían producirse en el futuro si no se gestionan o abordan adecuadamente. Un ejemplo de impacto negativo real sobre los derechos humanos podría ser el desplazamiento forzoso de una comunidad debido a la adquisición de tierras para un proyecto minero. Por otra parte, un impacto negativo potencial sobre los derechos humanos podría ser causado por la expansión de las actividades empresariales a una región con una legislación laboral débil, lo que podría dar lugar a la explotación. Esta responsabilidad de las empresas es proactiva y continua. Proactiva significa que la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, por sus siglas en inglés HREDD, no debe realizarse únicamente como respuesta a informes de los medios de comunicación o de las ONG, sino que debe llevarse a cabo de manera sistemática y regular en el curso de las actividades empresariales. Continua significa que la HREDD no se lleva a cabo únicamente antes de establecer una relación comercial o de iniciar un proyecto. Más bien, se trata de un proceso continuo que en el caso de los proyectos se desarrolla a lo largo de todo su ciclo de vida. La HREDD se aplica a todas las operaciones y a toda la cadena de valor de una empresa. Esto significa que afecta tanto a las relaciones comerciales directas como los proveedores, como a las indirectas, como los proveedores de un proveedor. Se incluyen las relaciones comerciales tanto ascendentes como descendentes de la empresa, es decir, tanto las relacionadas con las actividades que tienen lugar antes de que un producto llegue a la empresa o los servicios que alimentan las actividades de la empresa, como las que tienen lugar después de que el producto deja de estar bajo el control directo de la empresa, desde el abastecimiento de materias primas hasta el uso final y el fin de la vida útil del producto. La HREDD se basa en el concepto de debida diligencia en materia de derechos humanos, introducido en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, por sus siglas PRNU, que veremos a continuación. El sistema de la ONU ha reconocido que las actividades empresariales pueden afectar gravemente los derechos humanos.
especialmente para las personas en situaciones vulnerables, incluidos los pueblos indígenas. Los estados tienen el deber de prevenir y remediar estos daños, y las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones. Esto se describe en los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, conocidos como PRNU, respaldados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011. Los PRNU se basan en 3 pilares clave. 1. El deber del Estado de proteger los derechos humanos. Los Estados deben tomar medidas para prevenir y responder a los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas. Por ejemplo, un gobierno debe exigir a las empresas que obtengan el consentimiento libre, previo e informado, conocido como CLPI, de las comunidades indígenas antes de aprobar un proyecto minero en sus tierras. 2. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Las empresas deben evitar causar o contribuir a dañar los derechos humanos y deben actuar de manera responsable en todas sus operaciones. Por ejemplo, una empresa que construye un oleoducto debe evaluar los posibles impactos en las tierras indígenas y el patrimonio cultural y tomar medidas para evitar o mitigar los daños. 3. Acceso a mecanismos de reparación. Las personas afectadas por daños relacionados con las actividades empresariales deben tener acceso a la justicia y a una reparación eficaz. Por ejemplo, si una comunidad indígena es desplazada por un proyecto de desarrollo, debería poder solicitar una compensación o restitución de tierras a través de un proceso justo y accesible. En 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reforzó estos principios en la Observación General número 24 sobre las obligaciones del Estado en el contexto de las actividades empresariales, que enfatiza que los Estados deben regular la conducta empresarial tanto en el país como en el extranjero, garantizar la no discriminación y proporcionar recursos legales efectivos. Otros marcos, como las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, también destacan la importancia de los derechos de los pueblos indígenas. Estos marcos instan a las empresas a que presten especial atención a los grupos en mayor riesgo, incluidos los pueblos indígenas, al llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Es esencial comprender estos marcos. Comprender estos marcos permite a los pueblos indígenas conocer sus derechos, pero también comprender las obligaciones legales de los estados y las responsabilidades de las empresas. Cuando no se cumplen estas obligaciones, se abusan o violan los derechos de los pueblos indígenas. En este vídeo les ofreceremos una descripción general de los instrumentos internacionales clave relacionados con los derechos humanos y la debida diligencia en materia medio ambiente y una mirada a las leyes y políticas nacionales que deben revisarse al evaluar los impactos de las actividades empresariales en los pueblos indígenas. Antes de adentrarnos en los principales instrumentos, veamos algunos conceptos clave. Una violación de los derechos humanos es un incumplimiento de obligaciones jurídicamente vinculantes, típicamente cometidas por los estados y confirmadas a través de procesos judiciales o cuasijudiciales. Un abuso de los derechos humanos puede ser cometido por actores no estatales como empresas e implica acciones u omisiones que infringen los derechos humanos. Los daños a los derechos humanos se refieren a impactos negativos en las personas o comunidades resultantes de las actividades o políticas empresariales. Es posible que estos daños
no alcancen el umbral legal de abuso o violación, pero siguen siendo fundamentales para identificar y abordar a través de los procesos de debida diligencia medioambiental y derechos humanos. Instrumentos clave relacionados con la prevención y el tratamiento de los impactos negativos de las actividades comerciales en los derechos humanos. El módulo sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente hace referencia con frecuencia a las normas y obligaciones establecidas en los principales instrumentos relacionados con la materia. Ya hemos conocido el primer instrumento clave, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, PRNU. Si bien no son jurídicamente vinculantes, los PRNU han sido ampliamente respaldados y sus principios se han incorporado en otros marcos que articulan la conducta empresarial responsable. De acuerdo con los PRNU, los Estados tienen la obligación de establecer un entorno normativo y reglamentario eficaz que garantice que las empresas respeten los derechos humanos y proporcionen a las víctimas de abusos y daños relacionados acceso a mecanismos de reparación. Esto significa que se espera que los Estados lleven a cabo las siguientes acciones. Primero, establecer expectativas claras para las empresas mediante la adopción de leyes, políticas y regulaciones que dejen claro que se espera que las empresas respeten los derechos humanos en todas sus operaciones, tanto dentro como fuera de su país. Esto incluye exigir a las empresas que lleven a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, lo que significa identificar, prevenir y abordar cualquier impacto negativo que puedan causar o al que puedan contribuir. Segundo, garantizar la eficacia. No basta con tener políticas en papel. Los Estados deben garantizar que estos marcos sean eficaces en la práctica, es decir, que se apliquen, supervisen y actualicen según sea necesario. Esto incluye proporcionar acceso a recursos para personas perjudicadas por actividades comerciales. Tercero, utilizar una combinación inteligente de medidas. Los PRNU recomiendan una combinación inteligente de medidas obligatorias y voluntarias, nacionales e internacionales. Por ejemplo, algunos países han introducido leyes obligatorias de debida diligencia en materia de derechos humanos que requieren que las empresas evalúen y aborden los riesgos en sus cadenas de suministro. Estas leyes ayudan a que el entorno regulatorio sea más sólido y esté alineado con los estándares internacionales. Cuarto, proporcionar acceso a los siguientes mecanismos. Mecanismos judiciales, que son tribunales y sistemas legales donde las personas puedan presentar demandas o reclamaciones. Segundo, administrativos, organismos o agencias gubernamentales que puedan investigar reclamaciones o cumplir las regulaciones. Y por último, mecanismos legislativos, leyes que crean derechos y recursos legales, como compensaciones o sanciones. Por último, se espera que los Estados garanticen que estos sistemas sean efectivos, lo que significa que son accesibles, justos y capaces de ofrecer resultados reales para las personas o comunidades afectadas. Además de estas obligaciones de los Estados, se espera que todas las empresas lleven a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos. Así es como ponen en práctica su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Pero, ¿qué significa eso en términos reales? Significa que las empresas deben evaluar cómo sus actividades podrían afectar a los derechos humanos, tomar medidas para prevenir o abordar esos impactos, supervisar lo bien que funcionan esas acciones, comunicar abiertamente lo que están haciendo y lo que han aprendido,
y proporcionar una solución cuando hayan causado o contribuido a causar daños. Esto puede implicar acciones como las siguientes: disculparse o reconocer un daño, compensar a las personas afectadas o cambiar las prácticas para evitar daños futuros. Para los pueblos indígenas, este proceso es especialmente importante. Por ejemplo, si una empresa planea construir una infraestructura cerca de las tierras indígenas, debe evaluar los riesgos para los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, su derecho al patrimonio cultural, la tierra y la salud, y comprometerse de manera significativa con la comunidad antes de avanzar. Las empresas tienen la responsabilidad de tomar estas medidas, independientemente de si el país en el que tienen su sede o en el que operan tienen leyes vigentes que les exijan llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos. Además, no importa lo grande que sea el negocio y en qué sector o país opere. Sin embargo, aspectos como la naturaleza y la gravedad de los impactos potencialmente negativos en los derechos humanos, en los que podrían estar involucradas las operaciones de una empresa, determinan lo complejo que debe ser este proceso. Algunos órganos de tratado de la ONU proporcionan orientación sobre las obligaciones de los Estados en el contexto de las actividades empresariales. Por ejemplo, el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por sus siglas en inglés CSCR, ha publicado una guía importante en este respecto. El CSCR es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados que son parte en él. Desarrolla interpretaciones autorizadas para aclarar el significado y la aplicación de disposiciones específicas en el pacto. En 2017 se publicó una observación general sobre las obligaciones de los Estados en el contexto de las actividades empresariales, la observación general número 24. Esta observación aclara que los Estados tienen obligaciones en lo que respecta a las actividades comerciales y los derechos humanos. Esta obligación se define en 3 niveles: respetar, proteger y cumplir. La obligación de respetar. Los Estados no deben priorizar los intereses comerciales sobre los derechos humanos sin una justificación sólida. Por ejemplo, ordenar desalojos forzosos para dar paso a proyectos de inversión sin consultar a las comunidades indígenas viola sus derechos. Esto es especialmente dañino cuando afecta los valores culturales y las tierras ancestrales. La obligación de proteger. Los Estados deben prevenir activamente las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las actividades comerciales. Esto implica adoptar leyes, políticas y otras medidas para garantizar que las empresas no vulneren los derechos de las personas, así como proporcionar acceso a mecanismos de reparación cuando se produzcan daños. Por ejemplo, un gobierno debe hacer cumplir las regulaciones ambientales que previenen la contaminación de los ríos utilizados por las comunidades indígenas para el agua potable y la pesca. La obligación de cumplir. Los Estados deben tomar medidas para promover y apoyar el disfrute de los derechos, utilizando todos los recursos disponibles. Esto puede incluir la prestación de servicios esenciales, la aplicación de impuestos justos y el trabajo con empresas para mantener los estándares de derechos humanos. Por ejemplo, un Estado podría asociarse con comunidades y empresas indígenas para garantizar que los proyectos de desarrollo incluyan el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades de empleo que respeten los valores culturales. Además de estos 2 instrumentos,
hay dos instrumentos ambientales que se centran en los derechos procesales, incluido el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, que también se aplican en el contexto de las actividades empresariales. La Convención de Aarhus, conocida oficialmente como Convención sobre el Acceso a la Información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La Convención incluye el derecho a conocer los problemas ambientales, a participar en las decisiones que le afectan y a buscar justicia cuando se violan sus derechos. Para los pueblos indígenas, esto significa que deben estar plenamente informados y participar en las decisiones sobre los proyectos, como los mineros o de infraestructura, que afecten a sus territorios. El Acuerdo de Escazú, conocido oficialmente como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. La Convención garantiza el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Lo que es más importante, incluye protecciones específicas para defensores de los derechos humanos, que es especialmente importante para líderes y activistas indígenas. Este acuerdo ayuda a garantizar que los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe puedan defender sus derechos y entornos sin temor a la violencia o exclusión. Leyes y políticas relacionadas con la prevención y el tratamiento de los impactos negativos de las actividades comerciales en los derechos humanos. Las encuestas hacen referencia a evaluaciones basadas en derechos humanos, de leyes y políticas relacionadas con el impacto de las actividades comerciales en los derechos humanos. ¿En qué consisten? Normalmente incluyen lo siguiente: Planes de Acción Nacionales sobre Empresa y Derechos Humanos, por sus siglas PAN-EDH. Desde que los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos fueron aprobados en 2011, los principales actores, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea, el Consejo de Europa y las instituciones nacionales de derechos humanos, han instado a los gobiernos a elaborar planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos para los pueblos indígenas. Estos planes son una oportunidad importante para garantizar que los derechos indígenas se reflejen en las leyes y políticas nacionales que regulan las actividades empresariales. Defender una participación significativa en el desarrollo y la implementación de marcos relacionados con el negocio y promover una mayor protección frente a los daños a los derechos humanos y al medio ambiente, causado por las operaciones empresariales en las tierras y territorios indígenas. Por ejemplo, el proyecto de Plan de Acción Nacional de Malasia sobre Empresa y Derechos Humanos 2025-2030 incluye el compromiso de implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las salvaguardias legales para los defensores de los derechos indígenas. Leyes nacionales de debida diligencia sobre los derechos humanos. Estas leyes se están adoptando cada vez más para responsabilizar a las empresas por los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones globales y cadenas de suministro. Por lo general, requieren que las empresas identifiquen y evalúen los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadena de valor. Prevengan, mitiguen y remedien los impactos negativos. Involucren a las partes interesadas, como las comunidades afectadas y los trabajadores. Informen sobre los esfuerzos de debida diligencia. Establezcan mecanismos de reclamación y garanticen el acceso a la reparación. Y asuman la responsabilidad legal por los daños causados
por no llevar a cabo la debida diligencia. Estas leyes son importantes para los pueblos indígenas, ya que contienen requisitos para que las empresas evalúen los riesgos para los derechos, tierras y culturas indígenas. Por ejemplo, la Ley de Transparencia de Noruega tiene referencias explícitas a instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la DNU-DPI. Políticas, planes, leyes y marcos sectoriales. Al evaluar los derechos humanos y el impacto medioambiental de las actividades comerciales, es importante mirar más allá de las leyes generales y tener en cuenta medidas específicas del sector, especialmente aquellas que afectan a los territorios, recursos y formas de vida indígenas. Estas medidas sectoriales pueden estar relacionadas con sectores como los siguientes: minería, gas y petróleo, energía, explotación maderera, agricultura a gran escala, pesca, parques y áreas protegidas, turismo, proyectos de infraestructura como carreteras, puertos y grandes construcciones. Estas medidas pueden adoptar diversas formas, como leyes de desarrollo de infraestructuras, códigos forestales, regulaciones sobre pesca, políticas de turismo o incluso planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos. Esto es importante para los pueblos indígenas, porque estos marcos sectoriales pueden o no incluir los derechos humanos y las salvaguardas ambientales. Algunos pueden pasar por alto los derechos indígenas por completo, mientras que otros pueden ofrecer oportunidades de protección y participación. Leyes nacionales de evaluación de impactos en materia de derechos humanos y medio ambiente. Estas leyes pueden ayudar a determinar el impacto social, espiritual, cultural, ambiental y de derechos humanos en los pueblos indígenas de las actividades de desarrollo propuestas. Las evaluaciones de impacto deben realizarse en cooperación con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, y sus resultados deben considerarse criterios fundamentales para la implementación de estas actividades. Un ejemplo de leyes de evaluación de impacto incluye la Ley de Evaluación de Impacto de Canadá, 2019, que cubre un amplio alcance de impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos, con atención explícita a los derechos indígenas y el análisis basado en el género. Políticas de transición de energía ecológica. Los gobiernos de todo el mundo están adoptando políticas de transición ecológica para cambiar hacia economías más sostenibles y bajas en carbono. Esto incluye alejarse de los combustibles fósiles e invertir en fuentes de energía renovables como energía solar, eólica e hidroeléctrica. Algunos ejemplos son la hoja de ruta de gas natural de Marruecos del año 2021 y el Plan de Transición Energética de Nigeria del 2022. Estas políticas a menudo se enmarcan como soluciones climáticas, pero también tienen implicaciones directas para los pueblos indígenas. Esto es importante porque proyectos de energía renovable, como parques eólicos, presas hidroeléctricas y parques solares, se están desarrollando cada vez más en tierras indígenas o cerca de ellas. Sin la consulta adecuada y el respeto por el consentimiento libre, previo e informado, estos proyectos pueden conducir a la desposesión de tierras, la perturbación cultural y el daño ambiental, lo que refleja los impactos de las industrias extractivas. Las políticas de transición verde también pueden incluir medidas de transición justa, como programas de formación y empleo para los trabajadores afectados por el abandono de los combustibles fósiles. Sin embargo, estos, a menudo, pasan por alto a los pueblos indígenas, a menos que estén explícitamente incluidos en la planificación y la implementación. Al revisar las políticas de transición ecológica utilizando el módulo de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, es importante evaluar si se consultó a los pueblos indígenas en el desarrollo de estas políticas,
si se reflejan sus derechos, sistemas de conocimiento y prioridades, y si existen salvaguardas para prevenir daños y garantizar que los beneficios se compartan de manera equitativa. Gracias por unirse a este vídeo. Explore los otros tutoriales en vídeo y materiales en esta página si necesitan más orientación sobre el uso de las encuestas y la planificación de talleres de desarrollo de capacidades.